Somos Colombia y la revista Semana cancela la columna dominical de Daniel Coronel. El día de ayer, martes 28 de mayo, Daniel Coronel compartió a la opinión pública por medio de su cuenta de Twitter la decisión de los directivos de la revista Semana de dar por terminada su participación en el medio de comunicación en el cual había trabajado por más de 14 años. Coronel publicó el pasado domingo una columna en la que cuestionaba el hecho de que la revista Semana no hubiera difundido la investigación que sí presentó el New York Times sobre un posible regreso a los falsos positivos. Asegura que las explicaciones dadas por la revista Semana sobre la no publicación de las investigaciones que hablan sobre un posible regreso de los falsos positivos a Colombia son insuficientes y que, como periodista, le parece que todos están obligados a dar explicaciones porque la información no es un patrimonio privado, sino que tiene que ver con intereses públicos. Coronel hace énfasis en manifestar su preocupación por considerar que el gobierno estaba informado con anterioridad sobre estos hechos y que se le informó no solo con el propósito de verificar o constatar, sino de informarlo, y resulta que ahí existe una diferencia, porque los periodistas son informadores pero no informantes. A continuación les comparto las declaraciones de Daniel Coronel. Como siempre los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. A propósito de los editores y la reunión del gobierno después de la información del periodista del New York Times sobre lo que podría estar pasando con una directiva del Ejército de Colombia, vino una decisión del gobierno de modificar la directiva y de además nombrar una comisión de alto nivel, pero al mismo tiempo enviando una carta al New York Times donde no aceptaban los términos de la investigación periodística. Y ahí pues fue el gran error, porque el New York Times no solamente contestó, sino que nos metió un editorial fuertísimo. Y alrededor de ese tema, pues se ha producido una noticia muy triste, porque soy testigo de una relación realmente fraternal entre el periodista estrella de la revista Semana y sus directivos y dueños. Me refiero a Daniel Coronel. Daniel Coronel se ha distinguido desde que le conozco hace muchísimos años como un periodista muy juicioso en todo lo que hace. En una simple nota como reportero, en una crónica, en la dirección de sus informativos en Colombia, fuera de Colombia, pero naturalmente como investigador. Y esa faceta de investigador la traslada a su columna, que repito, es la más importante de la revista Semana, respetando pues columnas que también hay muy importantes en la revista, pero pues esto lo tiene perfectamente medido y calculado la revista. Daniel escribió una columna donde le pedía una explicación a la revista. Dígame, ¿por qué esto del New York Times, si estaba en Semana, no apareció en Semana y apareció en el New York Times? Yo quiero que me lo explique. Y pasaron los días y aparentemente la explicación no le fue satisfactoria a Daniel Coronel. Vimos un trino del director de la revista donde decía que respetaba la columna de Daniel, que en Semana había total libertad para decir lo que se quisiera, pero que repetía que en Semana no engavetaban investigaciones. La duda de Daniel es si tuvo que ver o no tuvo que ver el gobierno en que esa investigación no saliera, teniendo en cuenta que la tenían antes que el New York Times. Ayer se produjo una llamada telefónica del accionista y presidente de Semana, presidente saliente porque ahora es su hija, y le dice a Daniel Coronel que la columna no va más. Cuando yo pregunté ayer en Semana, eso lo informa Daniel en Twitter a sus lectores. Cuando leímos eso, pues obviamente quedamos muy impactados y tratamos de averiguar, y lo que nos informan es que realmente Daniel no se sentía cómodo con la explicación. Y a partir de ese momento, Semana tampoco se siente cómodo con que Daniel no se sienta cómodo con la explicación, porque para Semana esa era la única explicación. Y Daniel dice, no, yo quiero más, yo quiero saber más qué pasó. Daniel, gracias por atendernos, muy buenos días, reciba un saludo especial y pues por supuesto toda nuestra solidaridad. Buenos días, Julio, qué gusto saludarlos.
¿Este es más o menos el resumen de la historia o me faltó algo? No, yo creo que es como la versión de Felipe López, pero sí faltan cosas. Evidentemente no es un problema de comodidad, porque el periodismo no es para que nadie se sienta cómodo. El periodismo es para hacer preguntas incómodas, incluso a los propios medios, incluso a los medios en los que uno trabaja. La revista Semana tenía las evidencias de que eso estaba sucediendo, de que existían esos documentos, tenía testimonios, tenía una serie de documentos desde febrero y realmente no se publicaron. El país y el mundo tuvieron que conocer estos hechos a través de The New York Times, y la explicación que yo demandé de la revista y del director Alejandro Santos está basada en esa demora que yo considero injustificada, y que además pues solo puede tener una de tres explicaciones. O hubo negligencia en el tratamiento de una información que era absolutamente vital, que era de vida o muerte para muchas personas, o hubo un error de criterio, que cualquiera lo puede tener. Los que hemos manejado medios sabemos que nos equivocamos, o lo otro, que Semana privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar. Yo le pedí el viernes pasado a Alejandro que habláramos, esto fue muy temprano en la mañana, una hora después estábamos hablando, que consideraba injusto el tema, pero que lo entendía. Yo le dije que le iba a mandar la columna a él primero que a nadie, con el propósito de que la conociera y que pudiéramos hablar antes de enviarla a la edición. A las 10:30 de la mañana hablamos. Él me dio unos puntos de vista que yo busqué incluir, y me dijo algo que me pidió que excluyera una frase que había en la columna, que decía que yo decía eso y me atenía a las consecuencias. Y me dijo, no, es que las consecuencias no pueden ser sino el respeto por lo que tú piensas, y yo no voy a hacer nada contra ti, tú me conoces. No sé. Le dije, perfecto, no tengo problema, elimino esa frase que habría sido oportuna, que hiciera parte de la columna, porque pues los hechos terminaron mostrando que sí podían pasar cosas como las que evidentemente pasaron. Daniel, ese es el tema. Usted dice, yo acepté quitar esa frase porque pensé que no iba a tener consecuencias, y simplemente confié en la libertad de escribir esa columna haciendo la pregunta de la investigación a la que hemos hecho referencia. ¿Qué cambió la historia entonces? ¿Por qué sí tuvo consecuencias? Pues yo pensaba que sí iba a tener consecuencias incluso cuando quité la frase. La quité porque pues él me dijo algo que era acorde con su conducta, pero yo sabía desde el primer momento que si estaba haciendo unas preguntas sobre decisiones editoriales de la revista, era posible que la revista quisiera no seguir con la colaboración, dentro de la libertad que existe en los medios de comunicación para tener un columnista o no. Lo que pasa es que la razón aquí es importante. A mí me están cancelando la columna porque estoy haciendo unas preguntas que le resultan incómodas a la revista. No me la están cancelando porque le falta lecturabilidad. Durante 10 años consecutivos ha sido evaluada como la columna más leída de Colombia. Hemos hecho junto con Semana un trabajo investigativo y de denuncia que ha llevado a que se conozcan muchos casos de corrupción en este país, y yo pienso que he cumplido como columnista desde la primera columna hasta la última, mostrando que el periodismo debe ser un contrapoder, incluso contra el poder de los medios. Daniel, después de que usted escribe esta columna, muchos se preguntaron en las redes sociales, en general líderes de opinión, bueno, si Daniel no está de acuerdo con el medio en el que escribe, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué escribe esta columna y no renuncia?
No, pues porque no pienso que fuera mi obligación renunciar por cuestionar un error editorial de la revista. Pienso que más bien la revista debía tomar la decisión que tomó si no se siente cómoda respondiendo las preguntas de uno de sus columnistas. Yo en la conversación que tuve ayer con Felipe, él pronunció una frase que me dejó a mí un poco preocupado y sorprendido. Me dijo, es que nosotros no tenemos que dar explicaciones por las decisiones que se tomen las decisiones que se tomen editorialmente. Y yo creo que esos tiempos autárquicos donde los directores o los dueños de los medios no respondían ante nadie por las decisiones han pasado. Estamos obligados los medios de comunicación a tener un control ciudadano y a explicarle a la gente por qué se publica, por qué no se publica algo esencialmente, y explicárselo también a los miembros del equipo. Después de la publicación de esta columna, el domingo yo estuve en la sede de Semana en Bogotá y junto con Vicky Dávila, Daniel Samper y María Jimena Duzán leyendo nuestras columnas. La leí, había unos suscriptores invitados, unas 200 personas. Hablamos con mucha tranquilidad sobre lo que eso significaba y sobre mi confianza en Semana y en su futuro, porque creo, y lo puedo sostener hoy también, que aunque hay errores, como en todas partes, la revista Semana ha hecho un trabajo periodístico a lo largo de su historia que es necesario e imprescindible para Colombia. En fin, el lunes los mismos columnistas estuvimos desayunando con el director Alejandro Santos. Él nos habló de las inmensas posibilidades y oportunidades que se abren para la revista y los retos que también tiene que afrontar como la tienen que afrontar todos los medios de comunicación en el mundo por las cosas que están pasando. Y al final yo pedí que habláramos nuevamente del tema y le pedí en el mismo tono respetuoso de la columna, pero firme, que él hiciera el ejercicio de reconstruir lo que había pasado con esa información y que le diera por favor una explicación a su redacción y a los lectores de Semana. En ese desayuno él dijo que lo iba a hacer, pero lo siguiente que supe el martes de ayer fue la llamada de Felipe y la comunicación de que la columna quedaba cancelada. Daniel, en esa cronología que usted hace de los hechos, usted plantea tres posibilidades: que sea un caso de negligencia, que sea una equivocación, que en los medios todos nos equivocamos en alguna oportunidad con alguna información, o que sea un juego de intereses de orden político. ¿Usted ya tiene más claro cuál de esas tres opciones fue la que llevó a la no publicación del artículo que estaba ya listo en Semana? Yo tengo algunos elementos de juicio que me llevan a insistir en la necesidad de que la revista brinde una explicación sobre esos hechos. La solución a la fiebre no puede ser romper el termómetro, sino es buscar dónde está la infección que origina esa fiebre, qué es lo que ha hecho que el organismo no funcione como debe funcionar, corregirlo y seguir adelante. Creo que romper el termómetro ha sido la respuesta por la que ha optado Semana, y pues yo la respeto, pero pues también tengo que decir que es una explicación pública que le sigue debiendo a sus lectores y a sus periodistas. Ayer, después de conocer su decisión y la tormenta mediática que se generó a continuación, un colega me dijo: si eso le pasa al columnista más influyente del país y a uno que es copropietario de un medio de comunicación, imagínese lo que le pasa a un periodista de provincia o lo que le pasa a un reportero común y corriente. Y por eso mi pregunta en genérico es: ¿en qué estado está la libertad de expresión hoy en Colombia, Daniel Coronel? Pues no, yo creo que es muy grave que por discrepar sean eliminados espacios de opinión, pero al mismo tiempo digo
que ninguna columna es vitalicia, que eso no es un espacio patrimonial del columnista, sino que es una decisión del medio. El detalle está en la motivación para que una columna se acabe. Y me parece que esta motivación es clara ante la gente y que por mucho que trate de disfrazarse, de ponerle un moño bonito, pues esta es una decisión que es clara para los lectores de Semana y en general para las personas informadas de este país. Pues Daniel, obviamente sus seguidores, que somos miles y miles, tenemos es una curiosidad. ¿Y el domingo dónde lo buscamos? ¿Tiene usted ya claro si se va para otro medio, si va a montar un portal con otros columnistas que quieran unirse a una interesante producción semanal de opinión? Sé que es muy pronto hacerle esta pregunta, pero yo sí quiero saber, ¿y el domingo qué hago? Todavía no tengo claro eso. Probablemente la solución no vaya a estar este domingo, pero la columna que iba a publicar el domingo, en que publiqué esta que se llama La explicación pendiente, es una columna que yo pienso que contiene una investigación que va a ser importante para el país y que va a definir muchas cosas y que de alguna manera va a partir las aguas sobre unos hechos de actualidad y estaba lista prácticamente para publicar, y la coyuntura de este tema me obligó a publicar La explicación pendiente. Entonces voy a buscar un espacio para contar eso. Pero lo que quiero contar también es que fue una columna que escribí con infinita tristeza, con mucho dolor, primero porque tengo enorme cariño y gratitud por Semana, por Alejandro, que es un gran caballero y es una persona que ha sido solidaria con mi familia y conmigo con tantas y tan difíciles circunstancias que hemos vivido en los últimos años. También tengo mucho aprecio por Felipe, pero sentí que era mi deber. Sentí que si callaba frente a eso, no iba a poder mirarme al espejo. Y sabía que se podían desprender muchas consecuencias sobre la decisión de hacerlo, pero pensé y sigo pensando que era lo que honestamente debía hacer. Que si me callaba frente a la omisión por parte de mi casa editorial de esa publicación, estaba, digamos, conectando con una situación con la que realmente no siento identidad, siento que se debe corregir y siento que se le debe explicar tanto a los periodistas como a los ciudadanos. Pues Daniel, lamentamos muchísimo toda esta situación porque sabemos de esa relación que efectivamente lo llevó a usted a un dilema de tener que escribir con la mano en el corazón contra personas, o no contra personas, pedir una explicación a personas que usted aprecia y por las cuales, como nos acaba de decir, tiene un agradecimiento. Estaremos muy pendientes de la decisión que tome. Cualquier cosa aquí a la orden, don Daniel. Muchísimas gracias, Julio, me da mucho gusto saludarlos y de verdad que en medio de la tristeza que me produce a mí esta situación, porque evidentemente quería mucho esta columna, no puedo decir que no vivía de la columna, pero en muchos momentos de mi vida he vivido para la columna. Hace unos años, cuando recibí una oferta de la cadena Univisión para venir a trabajar a Estados Unidos, recuerdo, Julio, que usted le conté que cuando ya estaban acordadas todas las condiciones, que fueron además muy fáciles de establecer, hubo un inconveniente que era que no podía seguir escribiendo la columna y rechacé esa oferta con todo lo que eso significaba como oportunidad profesional y sobre todo como oportunidad de seguridad para mi familia y para mí por los tiempos difíciles que vivimos en Colombia.
Finalmente, pues, Univisión con generosidad permitió que escribiera esta columna, pero esa fue digamos, el único escollo en esa primera negociación, que ya vimos dañada y rota, pero yo consideraba que seguir escribiendo la columna era parte de una obligación periodística que tenía con Colombia y con la cual quería seguir. Así es, recuerdo perfectamente el episodio, como también es oportuno recordar, a partir del momento en que usted puso un pie en Univisión, cómo se abrieron la puerta para tantos colombianos, cómo usted nos recibió en Univisión. Algunos colegas con dificultades encontraron un paraguas en Univisión para escampar de tanta tormenta en Colombia. Otros, como mis compañeros, como Félix, como los presentadores que han llegado a Univisión, Ángela Patricia. Imagínese todo lo que ha pasado, a los lugares que hemos llegado los colombianos en Univisión gracias a su generosidad. Daniel, muy pronto estaremos nuevamente leyéndolo, estoy seguro. Mucha suerte y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Julio. Feliz día.